Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en nuestro segmento Volviendo al Diseño Divino. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, Jorge. Bien, gracias a Dios. Aquí bien contenta ya de regreso, ¿verdad? Y pues bien agradecida con Dios. Hoy les traigo aquí, miren, el libro. Ya está a la venta de Tu Identidad Cuenta. Y ya fue la inauguración el sábado pasado allá en Colombia. Y pues ya está a la venta por medio de este. En las redes sociales lo pueden saber, dónde está en venta, está por medio de, no me recuerdo, pero bueno, Amazon.com. Amazon, está por la venta por Amazon. Y pues nada, trae los testimonios de cada uno de los participantes del Congreso de México, pero también de lo que compartimos en ese congreso el año pasado en México, así es que se los recomiendo, está buenísimo, es de edificación y sé que les va a bendecir sus vidas. Y bueno, quiero decirles que pues estamos de nuevo acá en Tijuana, Baja California, México, y estoy en esta sección que es Volviendo al Diseño de Dios. Y este día tengo un tema para ustedes, ¿verdad? Que venía a mi mente y que yo sé que Dios usa las vivencias de cada uno de sus hijos y que quiere que lo expresemos, ¿no? Porque las vivencias es también aprendizaje, es también que otros les puede estar enseñando en este tiempo cuando uno lo comparte desde la perspectiva que Dios nos habla. Y este tema es Enséñame el lenguaje del reino. Y cuando estamos hablando, enséñame el lenguaje del reino, estamos hablando del reino de Dios, por supuesto, ¿no? Entonces yo quiero decirte que la capacidad de verbalizar los deseos divinos mediante la expresión lo hizo Dios. Lo empezó en Génesis 1:3 cuando dijo Dios, así dice, y dijo Dios. Ahí es donde empezó a verbalizar Dios, ¿no? Lo que iba a hacer en la tierra, todo, y empezó lo que es el Génesis y todo lo que deriva su palabra para darnos dirección, enseñanza y una restauración, ¿no? Que desde el principio el Señor tenía para volvernos otra vez de nuevo a Él, porque se había perdido, ¿no? Esa relación con Dios, todo lo que pasó en el Edén y todo esto. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias este nuevo día, Señor, que nos permite reunirnos. Todas estas personas que nos verán en el tiempo, tú las conoces, tú las predispones, las predestinas más bien para que escuchen algo que tienen de ti para sus vidas, para aplicarlas, para ponerlas por obra. Hoy bendecimos a todos aquellos que nos escucharán y todas aquellas personas, Señor, que están necesitando una palabra de ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy ponemos este tema en tus manos, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y bueno, el vocabulario y el lenguaje del reino son dos cosas muy distintas. Eso es a mi interpretación, eso es a la revelación que yo tuve. Sé que en lo natural el lenguaje y el vocabulario tienen un efecto y en lo natural tienen una dirección, una directiva, pero en lo personal, en mi interpretación, en una revelación espiritual, es donde yo la voy a desarrollar. Y entonces quiero decirte que el vocabulario y el lenguaje del reino son dos cosas muy distintas, ¿sí? Todos de alguna manera sabemos que el vocabulario del reino constituye la base por medio de la fe y la palabra de Dios. Y la buena capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos con Dios por medio de hablar con Él, por medio de la oración, por medio de las escrituras, declarándola también, ¿verdad? Y clamando por aquellas cosas que estamos en necesidad, pero también reclamando sus promesas y declarando vida sobre aquello que Dios nos enseña, ¿no? Declarar vida en esperanza y estar en esa postura. Ese es el lenguaje, perdón, el, ese es el vocabulario del reino, lo que nos enseña, porque el vocabulario del reino es lo que entendemos, ¿sí? El vocabulario del reino es lo que usa Dios, donde nosotros podemos entender y tenemos comprensión como un bien, ¿sí? Y Jesús nos modelaba el lenguaje del reino con un vocabulario semejante a lo conocido en la tierra por medio de parábolas.
Jesús para hablar en un lenguaje no lo entenderíamos, el lenguaje del reino, y nos trajo un vocabulario semejante a lo que conocemos todos aquí en la tierra y usaba parábolas haciendo semejanza a cosas que conocemos. Entonces quiero decirles que el lenguaje del reino de Dios es distinto al vocabulario del reino de Dios. Hay dos cosas que a mí me habló esta parte, ¿no? Y el lenguaje del reino de Dios traspasa las barreras del tiempo, traspasa la física de lo que podemos entender aquí en esta tierra, traspasa las generaciones, las distancias, las temporadas, traspasa los aires, trasciende la lengua hablada, la lengua escrita, la lengua corporal y la lengua auditiva. O las lenguas desconocidas, es decir, cuando se ora en el Espíritu, porque todo fue hecho por Él, para Él y en Él. Entonces, el lenguaje del reino es un proceso que nos está llevando a la humanidad, a todo aquel que está creyendo en Cristo, a todos aquellos que están siendo llenos de su Espíritu, y estamos primero en un lenguaje, en un vocabulario, perdón, donde Él está hablando con las cosas que nosotros conocemos, con las cosas que nosotros entendemos, ¿sí? Pero llega el momento que va a profundizar en nosotros, que nos va a enseñar el lenguaje del reino, y eso es bien interesante. Entonces, ¿cómo te quiero decir esto? Podemos recordar el lenguaje de Dios a través de una zarza, ¿sí? Ardiente. Ahí era un lenguaje, no era un vocabulario, era un lenguaje de Dios, ¿sí? Que fue a través de una zarza, pero que hizo algo que tenía que ser, que iba a trascender en los tiempos, en las generaciones, en la lengua, en todas las lenguas. Es más, iba a trascender en los aires, ¿no? Que es lo que se mueve en lo espiritual aquí en la tierra, que es de oscuridad también. Iba a trascender todo eso. Pero también nos muestra, ¿verdad? En la densa nube, ¿sí? Vemos que lo de la zarza lo encontramos en Éxodo 3, y también vemos lo de la densa nube, eso que iba cubriendo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, que iban en el desierto. Eso también es un lenguaje del reino, porque había algo que los hombres no podían entender, pero estaba sucediendo algo sobrenatural aquí en la tierra, ¿no? Cubriendo. Dicen que su calzado nunca se envejeció, ¿verdad? Ni sus vestiduras, o sea, siempre esas cosas eran algo sobrenatural en un lenguaje que no entendíamos lo que estaba sucediendo. Y eso lo podemos ver en Éxodo 19:9. Y luego también vemos en Elías, y en el suave murmullo, dice que ahí estaba Dios. Esto está en Primera de Reyes 19:2. Está hablando de ese lenguaje de Dios. No era un vocabulario entendible para los hombres, pero era un lenguaje sobrenatural. Entonces, ¿qué te quiero decir? El vocabulario del reino es para comunicarnos con Dios en el entendimiento humano, ¿sí? El vocabulario del reino es para comunicarnos con Dios en el entendimiento humano. El lenguaje del reino, esa es una diferencia, es Dios hablando a toda la creación para obrar y ejecutar su plan soberano de redención y amor, porque el deseo del Padre es que toda la humanidad se salve. Entonces, ese lenguaje del reino está en lo sobrenatural, pero a nosotros nos está enseñando a adentrar en ello. Y ahorita vamos para allá. El Señor nos está enseñando el vocabulario del reino para luego darnos entendimiento sobre el lenguaje del reino de Dios. Primero vamos a entrar al vocabulario, porque nosotros tendemos a dificultarnos a hablar, ¿sí? A hablar de una manera nueva. Estamos con la vieja naturaleza y estamos en esa lucha. Salen palabras que no queremos decir. Primeramente debemos aprender y tener entendimiento que ya no hay culpa en los hijos de Dios. Eso es lo primero, porque siempre eso nos va a estancar y nos va a detener y nos va a volver a tener en un cautiverio. Como aquí en la imagen de aquí del libro, que es el cerebro y tiene unas rejas como es la cárcel y adentro está. Y eso es lo que quiere ser el enemigo cada vez. Que estemos encarcelados ahí, tristes, deprimidos, sin esperanza, creyéndonos que no somos lo suficiente y no podemos, ¿verdad? Pero tú tienes la llave, aquí también está la llave. Y la llave es estar en la conexión con Dios, apropiarte de lo que dice Dios que eres y de todo lo que tienes en Él. Entonces, vamos a seguir adelante.
Entonces, primeramente debemos aprender que no, de tener entendimiento que ya no hay culpa en los hijos de Dios. La sangre de Jesucristo y la dispensación de la gracia está en nosotros. Nos limpia la sangre y perdona de todo pecado. Y la gracia nos acerca al trono de nuevo, nos vuelve la convicción en tu identidad, porque la gracia es un regalo que tú no mereces, ni yo tampoco, pero que ya se nos fue dada. Entonces, en eso tenemos que tener convicción. Hay una convicción en mi identidad en Cristo y hay arrepentimiento del error, porque tú y yo vamos a cometer errores, ¿sí? Pero eso mismo de saber que tenemos la gracia, ¿verdad? Y que la sangre nos limpia, nos vuelve a posicionar en el lugar de gracia, de favor. Entonces, el arrepentimiento es algo que debe de estar a la mano nosotros de cuando cometemos un error, una falta, ¿verdad? Cometida, nos posiciona de nuevo cuando nos arrepentimos, bajo su protección de nuevo. La enseñanza que yo quiero hablarte del vocabulario del reino, hay una enseñanza, sí, por medio de errores también. Va a haber errores en nosotros, pero yo te estoy hablando que ya no hay culpa, ¿sí? La enseñanza en el vocabulario del reino, por medio de errores, también estamos siendo enseñados. No es que todo va a salir bien en nosotros, es que a través de los errores también estamos siendo enseñados, los siervos y toda la iglesia de Cristo. Una de las formas es por medio de palabras que llegan a tu mente, ¿sí? Y eso lo hemos vivido todos y yo lo he vivido. Palabras que llegan a tu mente y te apresuras a hablar, pero que en tu corazón no las tenías y salen de tu boca distorsionando lo que querías decir. ¿Y qué te dice esto? Muchas veces hay espíritus malignos que están queriendo derribar lo que Dios está haciendo a través de ti, ¿sí? Y derribar tu credibilidad o testimonio. Y sí va a haber muchas veces que vamos a cometer errores, pero yo te voy a decir algo, no te aflijas. Un error no te define. Enfréntalo con humildad y reconoce tu falta. ¿Sí? Porque eso es lo que quiere Dios. Ahí vamos a aprender y le vamos a dar una cachetada con guante blanco al enemigo, porque Él quiere tenernos en esa cárcel, quiere tenernos con la culpa, que no lo haces bien y ahí te quiere tener. No eres capaz, no estás listo, pero sabes una cosa, es parte del aprendizaje, tus errores. ¿Y qué te estoy diciendo? Reconoce tu falta, pide perdón y levántate, porque lo que buscó el maligno para tu mal, el Señor lo permitió para dar a alguien o darte a ti una enseñanza. Aún en los errores, en los hijos de Dios, hay propósito. Y esto te hace adentrar en el aprendizaje del lenguaje del reino. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Tus errores te hacen adentrar adentro en el lenguaje del reino. ¿Sí? Tú estás hablando una palabra, estás haciendo un vocabulario, pero Dios a través de ese error te va a adentrar en el lenguaje de Él, que es para bendecir, para mostrarte algo oculto que era necesario remover, ¿sí? Que muchas veces había barreras y necesitaba que fuera manifiesta la verdad, la verdadera necesidad o motivo del por qué tú como hija o como hijo estuviste en esa situación. Dios te va a adentrar en ese lenguaje de un discernimiento más profundo y más al tiempo, ¿no? Lo que va a involucrar esto que tú hiciste, que es para bendición, no es para perdición, porque tú ya estás en sus manos. Entonces, todo lo que quiero obrar contra ti para mal, Dios lo va a tornar para bendición, pero te va a dar una enseñanza en la profundidad de la sabiduría de Dios, de algo que te va a mostrar para que puedas adentrar en el lenguaje del reino, de lo que Él está moviendo sobrenaturalmente. ¿Qué quiere decir? Muchas veces eso que fue motivo porque tú como hija estuviste en esa situación, es porque el Señor quiso sacar a la luz algo oculto para poder ejecutar su poder, para un rompimiento, un avivamiento de su reino en una persona, en una familia, en una congregación, en una comunidad. No lo sabemos, en una generación que está rompiendo también de alguna familia. Y tú eres parte en eso que parece que te equivocaste, que fallaste, pero no, no te culpes, levántate. Tal vez tengas que pedir perdón porque a lo mejor fue una palabra, pero ¿sabes una cosa? Dios lo tornó para sacar algo bueno de eso. Otra enseñanza del vocabulario del reino, el vocabulario es la manera como nosotros nos comunicamos con Dios, es que no te dejes apresar por el maligno en tu mentalidad, como les enseñaba lo del libro, ¿no? Cómo está la cabeza, el cerebro, y es una jaula, donde allí el enemigo quiere tenerte preso. Cuando el maligno te dice no, quiere decir sí.
Porque el enemigo te va a decir no en cosas tristes, te va a decir, no te juntes con esas personas, no te aprecian, no eres parte de ellas, sí te quieren hacer sentir inferior. Y te avientan suelos, ¿verdad? Que te quiere decir que no les importas, que hacen grupos que te excluyen de ellos porque no eres valiosa y muchas cosas así pueden, o valioso, tantas cosas que pueden venir a tu mente. Todo eso es un no de Satanás porque es un sí para Dios. Y ahí es cuando tú vas a entrar en el lenguaje práctico del reino de Dios en tu vida, ¿sí? Si tú conoces y sabes quién eres en Dios, sabes que estas luchas las tienes que enfrentar, no aislarte y seguirte tú, no, me tengo que preparar, tengo que ser, no. Lo enfrentas con el amor de Dios, con poder y dominio propio, creyéndote quién eres, con esa fuerza dentro de ti, creyendo tu potencial único que aporta a otros como otros aportan a ti. Y soltando esas mentiras, esas mentiras, ¿verdad? Y empiezas a interactuar con esas personas y te das cuenta y entiendes que hay mucho potencial en ti para compartir con ellos. Y te percibes alegre y te das la oportunidad de conocer y de que te conozcan lo que eres. Un ser que ama y que puede fallar y no ser lo perfecto que otros esperan, pero que el amor que proviene de Dios en sus hijos aviva el lenguaje del reino. Aquí es donde empieza. Esto pasa en las iglesias. Hay muchas cosas que pasan y te haces ideas y el enemigo te está hablando y todo y te aíslas y tú mismo te crees esas mentiras. Pero que el amor que proviene de Dios en sus hijos aviva el lenguaje del reino. ¿Sí? Dios empieza a darnos un discernimiento para adentrar adentro. Y empezamos a ser empáticos unos con otros y nos enseña a soltar las fallas que alguien, ¿verdad? Que alguien puede ocasionar por estar en un proceso de aprendizaje o crecimiento espiritual. Y lo vamos a tomar así, porque eso es el lenguaje del reino, que está pasando algo sobrenatural en los hijos, que nos está dando un entendimiento ya no del vocabulario del reino, sino del lenguaje del reino. Y yo te quiero dar un ejemplo del vocabulario del reino para que podamos un poquito entender. En Mateo 16, 22, 24 dice, era cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que era necesario que padeciera y que iba a morir y todo esto. Y entonces aquí Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro, tomándole aparte, empezó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso contesta. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y yo aquí me quiero parar un poquito, porque cuando Jesús se vuelve a Pedro, ¿verdad? Le dice, quítate delante de mí, Satanás. Esa fue la instrucción a Satanás porque él lo identificó que estaba ahí con Pedro. Pero inmediatamente ya se dirige a Pedro. Me eres tropiezo, le dice a Pedro. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A él le dio una instrucción y aquí nos da una instrucción a nosotros. El lenguaje del reino ya no tiene que ver en la mirada en las cosas terrenales, aunque sabemos que necesitamos las cosas terrenales, pero la mirada primeramente estaba en las cosas del reino. Y cuando aquí dice Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí es donde vamos a negar esa parte, no vamos a negar esa parte natural que tenemos para pedir, para estar orando, y nos va a llevar a un nuevo nivel de intercesión, de hablar un lenguaje que es para el reino primeramente, para que luego se geste aquí en lo natural lo que tanto deseamos tú y yo. Eso nos deja claro que un vocabulario del reino en la humanidad no es que pida lo malo. Pedro no estaba pidiendo algo malo para Jesús. Él en lo natural, él pedía, no te entregues, o sea, lo amaba, lo quería proteger. Él no entendía el lenguaje del reino, no entendía, él usó el vocabulario, ¿sí? Y no pedía mal, no era malo, sino que esto nos muestra que el mayor tiempo podemos tener nuestros intereses en las cosas de la tierra y no discernimos las cosas espirituales que se mueven
que quieren impedir que el reino de Dios se siga extendiendo. El ejemplo, ¿verdad?, del lenguaje del reino, los límites. Esto es uno de los lenguajes del reino, los límites, que son para protegerte o preservar lo que te hace ser una persona íntegra, con valores, principios que el Señor te ha enseñado hasta el día de hoy. Recordemos los mares, las constelaciones, los ríos y toda la creación habla de los límites establecidos por Dios para nuestra protección. Porque sabemos que si el sol estuviera más cerca ya nos quemaría, o si estuviera más lejos, ¿cómo estaría? Todo tiene un porqué de milímetros, de los límites que Dios puso para protección de nosotros. Pero igualmente lo hace nuestra humanidad. Y por eso los mandamientos y los principios bíblicos y los lleva más allá en ti y en mí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los implementemos interiormente, resguardando nuestro jardín espiritual, lo que Él ha sembrado, lo que Él ha limpiado, lo que Él ha podado, entonces todo eso es algo de resguardar esos límites, de ese jardín espiritual, emocional y físico, porque todo lo que es espiritual repercute en lo emocional y lo emocional repercute en lo físico, y todo entre sí tiene que haber un equilibrio, y Dios quiere ese equilibrio por medio de los límites. Cada persona que es parte con Cristo es enseñada distintamente, de acuerdo a lo vivido, a su trasfondo familiar, generacional, cultural, y al rompimiento que el Señor desea hacer en cada uno de sus hijos cuando venimos a Él. Él empieza una obra en nosotros, restauradora, que nos empieza a limpiar, a arrancar, a destruir todo lo malo, que nos quita los odres viejos, que pone odres nuevos, pero hay un proceso de un lenguaje, más bien de un vocabulario que entendemos primeramente, ¿verdad? Pero aquí te quiero decir, nadie puede decirte qué hacer o cómo hacerlo, aunque tenga buenas intenciones, como Pedro con Jesús tenía buenas intenciones, porque hay una carrera personal de la mano de Dios, que es la mano de Dios, el verbo que es Jesucristo, ¿verdad? Que es la palabra y el Espíritu Santo. Eso ellos están en nosotros trabajando. Y claro que pone la unidad, pero la unidad de la iglesia es para tratar, para lijarnos, para pulirnos. Como dice el dicho, nadie sabe lo que hay dentro de la olla más que la cuchara que entra en la olla. Ese es un dicho de aquí de México. Y eres tú y Dios. ¿Qué quiere decir? No puede decir alguien que hagas, porque nadie sabe lo que hay dentro de ti, ni tus procesos, ni lo que has vivido, ni lo que has superado, ni lo que te falta superar, solamente Dios. Este lenguaje, porque este lenguaje es del reino, de los límites, muchas veces provoca guerra. Y esto es, ojo, esto es algo verdadero. Este lenguaje de los límites muchas veces provoca guerra porque confronta para rompimiento de fortalezas que buscarán encarcelarte, estancarte emocionalmente o que cedas terreno queriendo que bajes tus estándares en tus principios, valores de lo que Dios te ha enseñado en este proceso de tu caminar con Él. Pero tú como hijo o como hija, que no te intimide a confrontar. No quiere decir que estás peleando. Confrontar a tiempo y fuera de tiempo no es imprudente, porque el tiempo es de Dios y nosotros vivimos en el tiempo de Dios. Nosotros vivimos en su tiempo. Él está obrando a nosotros. Como les digo, no hay culpa. Él nos está moviendo, también usará las emociones, aunque el enemigo busca usarnos por medio de las emociones. Nosotros estamos teniendo un corazón de carne donde ya también las emociones las va a usar Dios. También para hacer frente a aquello que requiere tener carácter y no ceder más terreno al maligno, confrontar lo inmoral, ¿sí? O algo que está afectando espiritualmente a tu familia, a tu empresa, a tu congregación, por la conducta de uno. Y no es falta de sabiduría o que no te guíe el Espíritu Santo, al contrario. Pero muchos tienen la creencia que ser hijo o hija de Dios, ¿verdad? Es quedarte callada, sumisa, que debes bajar la cabeza ante aquello que perciben no es malo. Tú eres la que estás mal y que todos lo hacen, pero que al confrontar una mentira o una doble moral, les puede afectar a ellos, provocando en ellos ira, pleito, contienda. Y te hacen sentir a ti culpable porque confrontas. Pero esa actitud solo muestra la condición de lo que tienen dentro en sus corazones. Y buscarán culparte a ti de lo que detona dentro de ellos. Pero el callarte hace que crezcan las tinieblas posesionándose como una verdad. Así es que ya no es tiempo de callar.
Ya no es tiempo de callar. Si tú buscas la temporada para sembrar, nunca vas a cosechar, porque el tiempo está allá, ¿sí? Guarda tu corazón, porque donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Eso te quiero decir. Después de confrontar y todo eso, lo que digan, guarda tu corazón, porque van a hablar, las tinieblas no quieren que se desenmascaren, no quieren que saques a la luz su mentira, pero va a buscar que tu corazón se lastime, se dañe. Pero aquí te digo, guarda tu corazón, porque donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Ser un hijo de Dios es poner límites que resguarden lo limpiado, lo sanado por Dios y lo sembrado en nuestros corazones y familias. Y ahora quiero hablarte, el lenguaje del reino de Dios es siembra y cosecha. Nadie evitará que llegue a nuestras vidas este principio de Dios. Sí, es algo que en el vocabulario humano no lo vamos a entender muchas veces, pero nadie va a evitar que llegue a nuestras vidas este principio de Dios, que es la siembra. Si siembras en el mundo, del mundo cosecharás. Si siembras en el reino de Dios, del reino cosecharás para bendición y vida eterna. Yo te quiero hablar de Hechos 3:6 al 18. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Ese mismo Pedro que antes le habló a Jesús queriéndole reconvenir de que fuera a entregar su vida y todo esto, ese mismo Pedro ahora tenía el lenguaje, ya no el vocabulario, ahora tenía el lenguaje del reino. Decía, no tengo oro, ¿verdad? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, él sabía el poder que había en él, ya hablaba en lo sobrenatural, en lo del reino de Dios, y dice, y te lo doy en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? El nombre de Jesucristo, y dice, y levántate y anda. Estaba haciendo un bien con los dones del reino, creyendo en el lenguaje de su Dios, ¿no? Entonces, todo es trabajo interno en el alma para llegar a ese lenguaje, ¿no? Del reino. Es un trabajo interno en el alma, reconociendo a Dios que lo necesitamos y no soltarnos de la mano del Espíritu Santo para avanzar en un entendimiento del lenguaje de Dios. El vocabulario del reino que te lleva en ascenso al lenguaje de Dios es el perdonar. Quiere decir, empezamos en un vocabulario del reino, pero ese vocabulario te va a llevar en ascenso, ¿verdad? Hasta que llegues al lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es el perdonar, pedir perdón y perdonarte. Es la oración continua por ellos, por esas personas que en algún momento te han agredido, te han hecho un mal o sabes que están en el mal camino. Es también que te da reconciliación interna. Cuando tú perdonas, pides perdón, te perdonas, te da reconciliación contigo mismo, ¿verdad? En tu corazón te da paz, te da libertad, te da seguridad de dónde estás posicionado, te da una sanidad emocional, mental, y corazones son hechos nuevos. Y yo quiero leerte Ezequiel 36:26-27. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es todo algo de una sabiduría, una multiforme de sabiduría como Dios está actuando en sus hijos, para enseñarnos las profundidades. Cuando dice te meteré por la profundidad del mar, está hablando que te va a meter en circunstancias, en problemas, en cosas difíciles, pero te levanta. O sea, hay veces que te tiene que sucumbir en la profundidad del mar. Y ese es un lenguaje del reino. El lenguaje del reino de Dios con un corazón de carne y con un espíritu nuevo y con el espíritu de Dios en nosotros nos lleva una sabiduría sobrenatural y revelación en el conocimiento de Él y de cuál es la herencia de sus santos a creerle a Él. El vocabulario del reino que te conduce a la lengua, al lenguaje de Dios, es el agradecimiento. Es agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Ese es el vocabulario del reino que te lleva al lenguaje de Dios, que te va abriendo un entendimiento por tu agradecimiento en todo tiempo y te acerca a su amor, reconociendo que como hijos le amamos y lo necesitamos y que necesitamos ser sanados, llevados a ese lenguaje, ¿verdad? Que Él busca que nosotros tengamos para tener esa identidad de realeza y que se estén avivando nuestros dones, alineando nuestra alma y corazón al Espíritu de Dios, volviéndonos cada día a su semejanza. El lenguaje del reino de Dios es arrepentimiento del mal camino también.
El vocabulario del reino se involucra lo espiritual con lo natural humano. Eso es el lenguaje del vocabulario del reino. El vocabulario del reino involucra lo espiritual con lo natural humano en lo conocido en la tierra, ¿sí? Pero el lenguaje del reino es lo sobrenatural, actuando en todas las áreas de la creación y sus hijos interactuando con la multiforme sabiduría de Dios, porque te dejaste dirigir para ejecutar su palabra escrita. También es en los tiempos, están cumpliendo sus promesas, es el lenguaje del reino, en las profecías que están hablando sus hijos, hasta que todo se cumpla lo que dijo el Señor, Jehová de los ejércitos que haría. Y tú y yo somos partícipes en esa obra en acción. Yo quiero por último leerte Lucas, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Dice, y es lo que te quiero decir, Lucas 12:34, lo repito porque es algo hermoso, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El alma son las emociones, la voluntad, pero el corazón es lo que quiere Dios. El corazón es donde está lo más importante para ti, lo que es primordial. Y allí, ese tesoro, es en donde te pregunto, ¿está Dios allí en el tesoro, en tu corazón, en lo que es más importante para ti? Porque te voy a decir algo, el tesoro es lo que tiene más valor, lo que nos da seguridad para el hoy y para el futuro. Y ahí tendrán intervención el vocabulario del reino o el vocabulario o la lengua del reino de Dios o el lenguaje del reino de Dios. Tú y yo estamos siendo procesados y vamos a estar conociendo la grandeza de su poder. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres fiel y tu amor inagotable nos enseña pacientemente el vocabulario del reino, despojándonos de la vieja manera de pensar. Y nos conduces a la luz de tu palabra y renovar nuestros pensamientos y ser intencionales a lo que permitimos entre nuestras mentes y que no nos edifica en esta nueva naturaleza en ti, Señor. Hoy queremos más de ti, decirte, danos sabiduría en el conocimiento de ti. Muéstranos, Padre, y enséñanos a entender el camino y el lenguaje de tu reino. Que podamos hablar en lo sobrenatural, en aquellas cosas, Señor, que traiga tu reino aquí a la tierra. Establece tu reino en nuestros corazones para tu gloria y honra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias. Hoy los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Bendiciones.